Buenos días, David Vila, director general o consejero delegado, ¿no?, de Renta Corporación, para ser más precisos. Muchas gracias por recibirnos, por compartir estos minutos con nosotros en este shot de G-Prime y repasar pues la evolución, la situación del sector inmobiliario. Yo quería empezar la entrevista preguntándote un poquito sobre las perspectivas que tiene el sector, ¿no? En los últimos meses han aumentado un poco las incertidumbres sobre la evolución de la economía, sobre cómo puede encajar la subida de tipos de interés que está prevista por parte del BCE. Desde Renta Corporación, ¿cómo veis la segunda parte del año, ¿no? Porque ya prácticamente estamos en periodo vacacional. ¿Cómo prevéis la llegada de septiembre y el resto del año? Pues buenos días, Benito. Bueno, como tú bien dices, ¿no? O sea, la verdad es que está habiendo mucho ruido, por una realidad que no podemos esconder, de la situación que se vive, pues principalmente protagonizada por un evento geopolítico, digamos, como es el conflicto bélico de Ucrania, que yo creo que esa debe ser nuestra prioridad y la que no debemos perder nunca de vista, y que, bueno, desgraciadamente también tiene una serie de colaterales, pues en efectos, pues coste de la energía y la espiral inflacionista en la que nos vemos ahora sumergidos. Tú me preguntas sobre el sector. Yo te diría, a ver, el sector es un sector que está en fase de recuperación aún, que venimos, no nos olvidemos de que venimos de un año 2020-2021 de pandemia, con un paro de actividad pues, importante, y por tanto venía de recuperación. Dicho esto, pues la verdad es que con una actividad muy fuerte, la verdad es que este primer semestre, a falta de que se acaben de cerrar pues, o de conocer oficialmente las cifras de negocio, pues estamos hablando de cifras casi de récord a niveles de inversión en el sector inmobiliario, y por tanto desde el punto de vista de actividad yo diría pues, bueno, con un muy buen nivel de actividad, con una buena apetito inversor, pero sí que es verdad con todos un poco con esa mirada, elevando un poquito la mirada más en un horizonte pues un poco más largo, pues viendo un poco pues todo ese ruido cómo puede impactar, ¿no? Más en el corto plazo, pues bueno, pues por un lado pues hay esa espiral inflacionista que está provocando ciertos daños en el sector, en el sentido pues bueno, pues un incremento de los costes de construcción pues muy relevantes, y también bueno, pues la previsible subida de tipos de interés, que allí yo siempre matizo, ¿no? Es decir, y yo no soy economista, pero si la normalidad era lo que teníamos antes o hacia dónde vamos, ¿no? Porque también es verdad que una etapa de tipos de interés negativos tan larga como la que hemos vivido tampoco es que sea la más, bueno, a lo que estemos acostumbrados, ¿no? Y parece que, bueno, pues van a crecer esos tipos, pero tampoco parece que se vayan a ir a unas cifras exageradas, ¿no? Pero prevéis un poco de desaceleración en el sector en la última parte del año y quizá los primeros meses del 2023, que se van a complicar ciertas operaciones porque se encarece la financiación por la subida de tipos, un poquito. ¿Cómo lo ves estos meses ya más inmediatos? Sí, yo te diría, a ver, aquí hay una combinación de factores que no tenemos la bola de cristal ni sabemos lo que pasa. Pero es verdad que todos estamos un poco más en alerta y estamos vigilando más los ingredientes que ponemos dentro de la coctelera en la proporción que los ponemos, ¿no? En ese sentido, pues tienes una combinación. Pues por un lado el más importante, que el apetito inversor y el capital inversor está sí, y tiene interés en los sectores y en el país. Por tanto, yo creo que eso es importante. Pero hablo de España como podría hablar de Europa. La actividad en Europa también está siendo muy relevante, ¿no? Por otro lado, pues tienes una espiral como las que decíamos, que pues obliga en todas las asunciones o planes de negocio a ser más prudente en cuanto a la estimación de unos costes de construcción, por ejemplo, o también en el coste de financiación que pueda conllevar un proyecto de un medio de largo plazo, ¿no? Por otro lado, todos sabemos que tradicionalmente el sector inmobiliario es un sector que protege bastante del entorno inflacionista, ¿no? De la inflación. Normalmente, pues bueno, la mayoría de contratos están vinculados o revisados en base a la evolución de lo que puede hacer la inflación, el IPC, y por tanto te da una cierta protección. Dicho esto, cuando nos vamos a magnitudes tan relevantes como las que estamos manejando ahora, con cifras de inflación del 9 y del 10%, pues realmente eso
sí que, yo diría, hace crujir todos los engranajes. Y por tanto, es verdad que si no conseguimos, digamos, suavizar esa curva de inflación de una forma bastante importante, pues eso parece que nos podría llevar, lógicamente, a una menor actividad. Esa menor actividad, como partimos de tasas de crecimiento altas, porque estamos en fase de recuperación, o sea, eso no lo olvidemos, y pues esas tasas son lo suficientemente altas para que decrezcan y no entremos en recesión. Esa es, yo creo que es la gran duda que tenemos todos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Si la economía entra en recesión o si la esquiva y puede mantener una cierta actividad. ¿Crees que el sector inmobiliario continuará siendo refugio en este escenario? Ya lo has apuntado un poco, pero por ejemplo las rentas de los alquileres están topadas, ¿no? Esto un poco daña un poco a este subsector, ¿no? Bueno, yo te diría, es una medida coyuntural que se ha tomado, por tanto no estructural. El inmobiliario, yo diría, si lo vemos como en clave de protección, yo creo que no hay que verlo en el corto plazo, sino que hay que verlo en el medio y el largo plazo, y por tanto, en ese sentido y con ese horizonte temporal, yo creo que seguirá cumpliendo esa función de refugio, ¿no? También es verdad que al final también son alternativas de inversión, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando vas a analizar otras alternativas de inversión, pues debido a la volatilidad que hay, pues la verdad es que está siendo mucho más difícil de gestionar, ¿no? Por tanto, bueno, yo diría que es refugio, algo más de estabilidad. Bueno, yo creo que yo en una cartera de inversión, pues lógicamente algo de inmobiliario sí que apostaría. ¿Y qué subsectores crees que se pueden adaptar mejor a este escenario de incertidumbre, subsectores inmobiliarios? De incertidumbre, altos tipos de interés, un poquito qué subsectores dentro del inmobiliario ves ahora que pueden ser una oportunidad en los próximos meses? Sí, yo te diría que todos los sectores en sí, yo hoy, y a pesar de la situación de la que estamos hablando, de ese ruido, les veo clave de oportunidad. Y principalmente por un tema, como te decía, y que me gustaría insistir, es que estamos en fase de recuperación aún, y es verdad que ya en muchas cosas estamos tocando cifras prepandemia, lo cual es bueno, también, o sea, igual que hablamos de inflación, igual que hablamos, bueno, también hay cifras importantes donde relevantes, donde también nos podemos acoger un poco para ser algo más positivos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un verano muy bueno que viene por delante en un aspecto como el turismo, que es un vector clave dentro de la economía española. Por otro lado, pues como te decía, ¿no? En distintos parámetros, pues estamos viendo pues que recuperamos cifras prepandemia, por tanto, como te decía, es fase de recuperación. Pero yo lo veo en clave, entonces, porque al final, si analizas uno por uno, el sector residencial sigue teniendo un problema de vivienda y sobre todo pues tanto en el de compraventa, sobre todo también en el mercado de alquiler, y donde allí pues bueno, la verdad es que estamos en cuotas de ocupación casi récord, y sigue habiendo una demanda insatisfecha importante, ¿no? Si lo miras en el campo logístico, pues la verdad es que pueden pasar muchas cosas, pero yo lo que no creo que se pare es la espiral de todo lo que sea el canal online. Y yo creo que el canal online, que va tan vinculado a la parte logística, creo que seguirá creciendo. Las previsiones hablan pues que en 3 o 4 años se puede doblar en España respecto a las magnitudes actuales. Entonces, y eso implica mayor superficie logística, mayor parque logístico. Bueno, hombre, se construirá a otro coste, y posiblemente el inversor también pedirá otra rentabilidad, ¿vale? Pero bueno, yo creo que por allí también habrá buenas oportunidades, ¿no? El sector retail, que yo creo que es de los que más sufrió durante la pandemia, pues dentro de esa fase de, digamos, renovación, recuperación, pues la verdad es que también está buscando o encontrando oportunidades. Y el sector hotelero, pues hablamos más de lo mismo, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, ante un verano parece que va a mantener unas cifras o unas magnitudes muy importantes, muy relevantes.
Es verdad que también con otro tipo de problemáticas, como es, por ejemplo, pues hoy en día pues parece que todo lo que sea personal, todo lo que sea buscar gente dedicada al sector, pues está costando y es un reto en la restauración, en la hostelería, en la construcción, etcétera. O sea, hay una falta de mano de obra relevante, y ese es un reto también que tenemos por delante, pero más o menos yo diría que en todas no veo ninguna que tenga que sufrir más que las otras. Yo las veo más bien en clave de oportunidad. Y bueno, tampoco te he comentado oficinas, que oficinas, bueno, seguimos viendo, pues sí que es verdad que hay que diferenciar, y en estas situaciones a veces pues se polariza un poquito más, en los mejores proyectos o en las zonas más prime respecto a zonas más secundarias, ¿no? Entonces normalmente en estos entornos digamos el que menos sufre es el que está con una mejor localización, pero en general yo diría que veo oportunidad para todas. No veo ninguna que tenga que sufrir especialmente más que otro sector, y con la prudencia adecuada yo creo que debería... O sea, no ves ningún sector, ningún subsector que pueda estar un poco en niveles de pre-burbuja en estos momentos que van a subir los tipos de interés. Ha habido mucha inversión en logística, ha habido mucha inversión en residencial, los precios están altos. Estos dos sectores parece que son un poco los más calientes, no sé. A ver, los precios están altos. Bueno, yo diría los precios han subido, pero no están históricamente altos. O sea, es decir, allí hay recorrido. Sí, no, te estaba preguntando sobre residencial y logístico, que son los sectores más dinámicos, más activos, si podrían estar en niveles de pre-burbuja. Perdón, la palabra burbuja. Porque ha aparecido algún informe, la palabra burbuja, que es una palabra que yo creo que la sufrimos mucho en la crisis del 2008. Sí. Bueno, le podríamos llamar burbuja como quisiéramos, yo creo que allí ya todos sabemos lo que pasó, todos por suerte nos hemos recuperado en todas las actividades y en todos los sectores. Yo creo que en este caso la palabra burbuja creo que no la vamos a ir ni la vamos a oír, principalmente porque para mí va muy vinculada a nivel de deuda, ¿vale? Y este es un momento donde realmente coge al sector muy poco endeudado y a la industria muy poco endeudado, y también a las familias poco endeudadas. Por tanto, yo creo que no es previsible que hablemos de burbuja. Creo que podemos hablar de crecimiento o de menor crecimiento, ¿vale? Pero difícilmente creo que podamos, o creo que no está justificado hablar de burbuja precisamente vinculado al nivel de deuda que tenemos. Desgraciadamente, pues el que más está sufriendo deuda en este momento pues es el Estado, fruto de todas las medidas que se han tomado a lo largo de la pandemia y prepandemia. Sí. Quería repasar un poquito más a fondo el sector de las oficinas, ¿no? Porque yo no sé si se ha llegado a recuperar del todo de la caída o que sufrió con el COVID. La gente, con el teletrabajo, sobre todo, antes lo has apuntado, ¿no? Las zonas secundarias pues han sufrido un poco más, ¿no? Parece que es un sector que no se acaba de recuperar y ahora llega una época un poco de incertidumbre, de desaceleración económica que le puede afectar más un poquito. ¿Cómo veis, qué visión tenéis un poco del subsector de las oficinas? A ver, yo diría que ha sido un sector, lógicamente, que se ha visto impactado lógicamente por el COVID, el periodo de COVID que hemos vivido, donde aún no conocemos las reglas exactas de la transformación que va a acabar dejando ese COVID. Es decir, yo creo que hoy es verdad que se han puesto en marcha políticas de teletrabajo, flexibilidad, etcétera, en muchos sentidos, pero hoy nadie puede sacar un ratio realmente o un dibujo de cuál va a ser, digamos, cómo van a cambiar los comportamientos o, digamos, las tendencias en ese sentido. Pero sí que se ha visto que no es un tema tanto de pérdida de metros, de reducción de metros, pero sí de transformación de esos mismos metros. O sea, las compañías no están reduciendo el número de superficie, los metros que alquilan, sino lo que están es, sobre todo, transformando en otras formas de trabajar, en otras formas de relacionarse dentro del trabajo, donde posiblemente el trabajo individual
se prioriza menos, en el sentido que ese sí que es fácilmente reubicable o teletrabajando, etcétera. En cambio, se están adecuando espacios para que los momentos de unión, los momentos de convergencia de la gente, pues sean destinados pues a trabajar más en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que la transformación que está sufriendo más el sector es en ese sentido, y pasará un tiempo hasta que veamos un poco cuáles son las reglas definitivas de este juego. Indiscutiblemente, el COVID nos ha abierto los ojos en cosas que se han ido incorporando a las oficinas, al mercado de las oficinas, y también pues la forma de trabajar con los equipos, que incluso te pueden llevar a mejores tasas de productividad dentro del equipo, y sobre todo buscando esa mayor satisfacción dentro de que el clima del equipo, ¿no? Una Renta Corporación, si no recuerdo mal, en los últimos meses apenas ha hecho alguna operación de oficinas. Recuerdo una aquí en Barcelona, un coworking, ¿no? Sí. Y no recuerdo ninguna más. Tampoco es que ha sido un área que habéis encontrado oportunidades, entiendo yo. A ver, yo diría, Renta Corporación es un modelo que estudia todas las oportunidades que hay en el mercado, y no es un modelo de agregar tantas como puedas, sino de incorporar aquellas que mejor se adaptan al momento y a nuestra estructura, ¿no? Entonces, pues diría que es verdad que igual han predominado más operaciones hoteleras, operaciones en el ámbito logístico y en el ámbito residencial, oficinas algo menos durante este periodo, pero yo no lo vincularía al periodo COVID. Es decir, hicimos en Badajoz un edificio nuevo de promoción nueva de oficinas, el que comentabas pues en Vía Augusta 123, que es un edificio al 100% de oficinas, que la verdad pues, se acabará en el último trimestre de este año, está en una fase avanzada de obra. Acabamos también de vender parte de un edificio, unos 3.000 metros cuadrados, que se destinarán también al ámbito sanitario, de oficinas sanitarias. Por lo tanto, nosotros no dejamos de tocar ningún sector. Es verdad que no tenemos una cuota establecida, Donde estáis trabajando mucho es en residencial. Te quería hablar un poquito de las últimas medidas gubernamentales sobre vivienda, un poquito qué te parece y un poquito cómo se puede facilitar el acceso a la vivienda, entrar un poco en este debate, qué papel deben jugar las administraciones públicas, porque vosotros estáis haciendo mucho residencia en alquiler. ¿Qué os afecta todo esto? Sí, a ver, nosotros, esa es una compañía que nació en el ámbito residencial, después ha ido incorporando los otros asset class, y por tanto pues es un sector donde siempre hemos estado muy vinculados, y donde en el año 2017 dimos un paso relevante, fruto de esa situación que nosotros vimos, decir, oye, de la escasez y necesidad que había de parque de vivienda en alquiler en un asset class donde no había mercado de inversión en España, es decir, todo estaba en manos de particulares, pues arrancamos el proyecto de Vivenio, ¿no? La Socimi. Hoy ya está en casi 4.000 viviendas en explotación, y con un proyecto de crecimiento importante, ¿no? Entonces, yo te diría, tiene mucho recorrido. Yo creo que el mercado de inversión institucional es claramente la apuesta para tener un buen parque de vivienda en alquiler, y eso no va vinculado a incremento de precios, no tiene por qué, va a mejor gestión en los costes, gestión digamos, servicio, son proyectos mucho más integrales que lo que puede ofrecer, con todo el respeto, cualquier persona individual, que al final lo que él defiende es una unidad dentro de un conjunto. En cambio, el otro defiende un conjunto que yo creo que el valor es muy superior. Claramente, como decía al principio de la entrevista, hay un problema de vivienda, de esto, y para mí la solución no pasa por el marco regulatorio, sino pasa por incrementar la oferta. Y allí yo creo que las administraciones pueden hacer mucho en muchos sentidos, y desde luego en esa parte depende más de ellos, pero eso es un negocio que necesita mucho capital, y por tanto se necesita de capital que no vendrá de las administraciones públicas, y por tanto tiene que mediar, y tiene que haber una mejor convivencia entre el público-privado para crear esa oferta y ese producto tan necesario hoy en día, ¿no? Sí, y la colaboración ahora, ¿tú crees que es la adecuada o cómo la definirías?
yo te la definiría que siempre es mejorable en muchos aspectos. Hay alguno que es realmente latente y geográficamente te diría a todos los aspectos que es el drama de las licencias. Es decir, tiene poco sentido que ante un problema tan relevante, que al final yo siempre digo que esto lo deberíamos gestionar como una infraestructura. El tema de la vivienda tendría que ser gestionado como una infraestructura a largo plazo con proyectos. No vale que a nuevo gobierno, nuevo proyecto de vivienda, porque entonces hacemos y deshacemos y no avanzamos, un poco como en las políticas de educación, y en ese sentido, bueno, pues como te decía, seguimos sufriendo, a pesar del momento o la escasez que hay, pues unos periodos muy dilatados para obtener una licencia en nuevas promociones, en rehabilitación o algo así, que yo creo que, francamente, creo que allí habría un ámbito de mejora, que algunas se está trabajando, hay algunos proyectos encima de la mesa para trabajarlo, pero que la verdad es que, bueno, seguimos llevando mucho retraso en un aspecto que podría ayudar mucho. Sí. Y los límites al alquiler que se han aprobado en estos últimos meses y se van renovando, ¿qué opinión te mereces? ¿Crees que son, en fin, dentro de este contexto, lo entiendes o te preocupa? Yo te diría, entendido como una medida coyuntural y puntual, pues bueno, yo creo que es dentro de un conjunto de medidas que se toman. Yo creo que interferir el comportamiento natural de los mercados no es bueno en el medio y en el largo plazo. Y bueno, pues ahora se ha prorrogado pues hasta final de año. Yo diría que la mejor noticia es que, bueno, pues que haya un descenso de esa curva inflacionista tan importante y sobre todo, bueno, pues como también te decía antes, ¿no? Es decir, y que sobre todo yo creo que la palanca que nos podría ayudar más a todos en todo esto es que o se produjera esa anhelada situación de paz y acuerdo de paz en el tema bélico, que yo creo que eso sería un poco la inyección que nos puede ayudar a todos para desactivar ese ruido negativo que estamos ahora todos un poquito, de qué pasará después del verano, etcétera. Pues bueno, pues oye, yo creo que sí ese sería un buen catalizador, prioritariamente por el aspecto humano, eso por supuesto, pero también ya en un aspecto más económico pues también ayudaría a calmar y a ordenar un poco, yo creo, ese desorden que nos ha venido en los últimos meses. Muy bien, oye, ya para acabar, David, me gustaría repasar contigo el tema de los costes de la construcción. Estáis haciendo muchas viviendas, o sea, vosotros lo sufrís porque tenéis unos presupuestos que no sé si al final se pueden cumplir o no. Un poquito qué incremento habéis sufrido en los últimos meses, un poquito si se están calmando esta subida de precios de los materiales, el precio de la construcción, o cómo puede evolucionar a medio plazo. Sí. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que ha habido un incremento de costes relevante, que yo diría que no se puede traducir en precio. Es decir, es algo que bueno, pues tienes que ver de qué forma manejas, porque no puedes asumir ese incremento de costes nada. Y eso lo que ha obligado es a trabajar de forma distinta, en la mayoría de los casos, de una forma más colaborativa, pues también con las empresas constructoras y en la forma de contratar. Entonces, bueno, pues yo diría, hoy lo que sí que es muy gravoso es lo que era tan cómodo, que era la llave en mano. Es decir, oiga, aquí está todo, yo vendré dentro de 15 meses, me darán unas llaves y lo tendré todo hecho. Eso, dada la volatilidad de los mercados, pues obliga a poner los coeficientes de seguridad a las empresas constructoras demasiado relevantes, que entonces impiden la viabilidad de los proyectos o la competitividad adecuada. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad pues que nos estamos arremangando todos, nos estamos sentando en una mesa y estamos trabajando de una forma mucho más colaborativa, casi te diría partida por partida, para ver de qué forma es la más eficiente para todas las partes. Yo diría que en ese sentido todo el mundo cree que no es bueno ese incremento de costes desmesurado, y que por tanto que entre todos hemos de trabajar de forma para acotarlo en cifras moderadas. ¿Se están moderando los precios? ¿Qué previsión? ¿Lo estáis, no sé, un poquito qué perspectivas tenéis? Yo te diría, no, si no es así, pues... Yo te diría que, por decirte de alguna manera gráfica, es decir, no se parece nada en la primera cifra de un presupuesto que hoy pides al que acabas contratando, pero después de muchas horas de trabajo conjunto. Es decir, bueno, vamos, y por sobre todo destacando la predisposición de ambas partes. Yo creo que es importante, no es un, oye, esto es lo que hay y si no, no estoy, sino que es decir, oye, es que me está saliendo esto y yo mismo entiendo que esto
a ti no te ayuda y a mí tampoco. Por tanto, vamos a trabajemos en el proyecto, trabajemos en materiales, trabajemos en equipos, trabajemos en forma de contratación, trabajemos en todos los aspectos que seamos capaces de idear para cómo aquilatamos estos costes de construcción, que un incremento siempre algo acaba repercutiendo, pero en niveles razonables y asumibles dentro de los proyectos en curso y nuevos proyectos. ¿Se están moderando los precios respecto a principios de año o continúan subiendo? Yo tenía... Si lo tienes el dato... Es que yo tenía, no hay estadísticas buenas en esto. Vale, de acuerdo. Para decirte... Sí. Y te diría que analizamos hasta los futuros de hormigón y los futuros del hierro y esto. Pero no hay situaciones... subida ha habido respecto a inicio de año, indiscutiblemente. Sí. Si los trabajas, no tienes por qué irte a cifras que inviabilicen los proyectos. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Pues David Vila, consejero delegado de Renta Corporación, muchas gracias por tu tiempo y por este análisis del sector, y gracias una vez más por colaborar con EG Prime y con el show de EG Prime. Muchas gracias a vosotros.